Los dos extremos ideológicos, la derecha populista que representa el gobierno de Duque y la izquierda marxista, son amantes en secreto. Ellos se necesitan. Y es normal, ellos hacen política con el mismo método. El método de ellos consiste en dividir a los colombianos, en dividir a la patria, lo cual es profundamente antipatriótico. Cada uno se reparte una parte del electorado y se enfrentan. Eso es bueno en términos electorales para ellos, pero muy malo para el país. Hola amigos de Diario Criterio, bienvenidos a esta conversación que vamos a tener con el senador Rodrigo Lara Restrepo. Senador, gracias por acompañarnos Alejandro, hoy. gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Muchas gracias a usted. Yo empezaría con el tema del centro, ¿no? Hay una cantidad de candidatos de centro, entre ellos pues creemos que usted es uno de los más importantes y le preguntaría, ante todas estas divisiones, estas peleas que hemos visto, estas discusiones públicas, ¿será posible que haya un candidato único o un mecanismo de escogencia de candidato único para las elecciones de 2022? Yo creo que tiene que haberlo. Los colombianos están abocados a tres grandes opciones políticas. La primera es el continuismo. Es seguir básicamente con la línea ideológica y de gobierno de Iván Duque. Ya conocemos a los dos candidatos de Iván Duque. Otra opción es pasar al extremo de la izquierda marxista, que tiene un exponente muy claro y muy sólido hoy, que se llama Gustavo Petro. Y la otra opción es la de un cambio muy profundo en la matriz económica, en las políticas sociales y sobre todo en la forma de hacer política, que no divida más a Colombia, sino que la una y que nos saque de esta crisis tan profunda. Y esa es la opción liberal reformista, liberal socialdemócrata que se encarna en el nuevo liberalismo. Ajá, pero a ver, ¿cuál cree usted que vaya a ser la fórmula para que el centro tenga un candidato? Porque bueno, ya recientemente vimos las discusiones entre Fico Gutiérrez y Alejandro Gaviria y hemos visto otras declaraciones que bueno, no pareciera que no hay mucha unidad de criterios ahorita en el centro. Pues hubo un primer intento de construcción de una coalición de centro anclada en el Partido Verde. Es la llamada Coalición de la Esperanza, que tiene a un candidato central, que se llama Sergio Fajardo, pero esa es una de las vertientes que existe en el centro, que es una vertiente de centro-izquierda. Hoy pues se enfrenta a problemas porque el Partido Verde, pues en sus bases pareciera estar más inclinado hacia Gustavo Petro. Y existe otra tendencia en el centro, que es la tendencia de origen liberal, que en mi opinión se encarna perfectamente en el nuevo liberalismo. Yo creo que el nuevo liberalismo debe ser el eje de integración de esta opción que llaman los colombianos de centro y empata perfectamente con los anhelos que expresan los colombianos de un gobierno distinto, de un rumbo distinto, de un cambio muy profundo, pero sin saltar hacia la extrema izquierda. Eso yo creo que es lo que representa el nuevo liberalismo y ojalá con personas de clara filosofía liberal como Alejandro Gaviria o el mismo Juan Manuel Galán o incluso con Sergio Fajardo se pudiera armar un proyecto de estirpe liberal que representa eso que anhelan los colombianos. Alejandro Gaviria nos dijo en una entrevista aquí hace exactamente una semana que él podría tener una alianza con el Partido Liberal, pero que creía que había que hacer unas reformas de fondo y que él sí era un liberal de verdad y invitaba al partido a contemplar sus hipótesis y sus tesis, ¿no? En todos los partidos políticos hay gente muy buena y hay otra gente que es menos buena. Lo cierto es que el próximo gobierno va a necesitar imperativamente una coalición muy fuerte en el Congreso de la República. El próximo gobierno tiene que llegar a gobernar desde el primer día. El próximo gobierno no puede perder 3 años, como lo hizo el actual, sin pasar reformas importantes en el Congreso de la República. La situación fiscal del país es absolutamente crítica. El gobierno ahorita va a sobreaguar esta situación con la venta de ISA, con la venta el año entrante de las electrificadoras, pero el déficit que va a enfrentar el próximo gobierno es abismal. ¿Qué hacer en esa situación? Adoptar reformas muy profundas para mejorar la matriz económica del país, integrar, por ejemplo, toda la altillanura en la frontera agrícola colombiana e ir sustituyendo progresivamente la renta petrolera que tiende a desaparecer en los próximos 10 años, o por lo menos a reducir su peso en los ingresos fiscales de la nación. El próximo gobierno no puede ponerse con nimiedades
No puede ponerse ahorita a hacer vetos de que rechaza al uno al otro. Es un momento de unión y es un momento en el que todos los colombianos tenemos que entender las dificultades que enfrenta el país. Y eso no se hace con vetos, eso no se construye básicamente segregando y descartando determinados sectores. El próximo gobierno tiene que representar la unidad y tiene que gobernar con lo que encuentre en el Congreso de la República y con lo que encuentre armar una coalición de hierro para hacer las reformas rurales, las reformas de política industrial, las reformas de política social y las reformas fiscales que necesita el país. No es momento para vetos infantiles como los que proponen algunos sectores políticos. Hay que integrar e incluir a todos los sectores políticos en un gran proceso, en una gran alianza para sacar a Colombia adelante. Gustavo Petro, en una entrevista que nos dio recientemente, señaló que él consideraba que su gran rival en los sectores populares, en los sectores rurales del país, era el uribismo. Entonces, es como una manera también de decir que el centro no tiene arraigo popular. Gustavo está pensando con el deseo. Él sabe muy bien que una opción liberal, reformista, lo derrota en segunda vuelta. En cambio, él sabe que él tiene una opción grande de ganar si su candidato es una expresión del centro democrático. Por eso su anhelo más profundo es llegar a la segunda vuelta con un candidato de Uribe. Es así de simple. Y hay gente que dice que eso es una estrategia que hay de los dos polos para aplastar el centro y dirimirse ellos el poder. Exactamente. A alguien le escuché que los dos extremos ideológicos, la derecha populista que representa el gobierno de Duque y la izquierda marxista, son amantes en secreto. Ellos se necesitan. Y es normal, ellos hacen política con el mismo método. El método de ellos consiste en dividir a los colombianos, en dividir a la patria, lo cual es profundamente antipatriótico. No hay nada más antipatriótico que dividir a un país. Y dividen básicamente al país en la derecha populista de Duque con el miedo, con el cuento del castrochavismo, con el cuento del ojo al 2022, para aturdir a la gente y de esa manera ejercer control sobre un sector por medio del miedo. Y en la izquierda marxista hacen exactamente lo mismo, dividen a los colombianos, los indisponen, los confrontan, pero atizando el odio y el miedo. Cada uno se reparte una parte del electorado y se enfrentan. Eso es bueno en términos electorales para ellos, pero muy malo para el país. No hay nada más nefasto y siniestro que dividir a un país, sobre todo en un momento de crisis tan profunda. Una nación dividida contra sí misma no prospera. Es como una familia dividida contra sí misma, tampoco prospera. Senador, ¿qué valoración hace del acuerdo de paz a propósito de que se cumplen 5 años de su implementación? Bueno, el acuerdo de paz en sí fue un propósito de gran transformación del país, no solamente de la desmovilización de un ejército irregular que eran las FARC. Ha logrado cosas supremamente importantes. La sola desmovilización de las FARC nos ahorró aproximadamente entre 10 y 15 años de guerra, particularmente en el sur del país. Cauca, Nariño, Valle, Caquetá, Huila y Putumayo y Meta, que es básicamente los lugares de la geografía nacional en donde se iba a librar la última guerra contra las FARC. El proceso de paz es el resultado de la derrota estratégica de las FARC, pero no de su derrota total. Por consiguiente, lo inteligente era terminar básicamente esa guerra en una mesa de negociación. Así se terminan todas las guerras frente a grupos irregulares. En segundo lugar, eso permitió pacificar a muchas zonas del país que ya no tienen la presión de un ejército irregular como las FARC. Pero por supuesto que faltan muchos aspectos, los temas de justicia rural. El actual gobierno no ha hecho nada y el gobierno anterior pues no alcanzó a implementar esas reformas porque lo cogió ya en sus últimos años. Pero obviamente hay aspectos que han fallado, por ejemplo, lo que es la presencia del Estado en el territorio. El Estado colombiano no logró copar ese vacío básicamente que dejaron las FARC y hoy básicamente ha sido llenado por grupos irregulares y por grupos del narcotráfico. Y pues este gobierno ha sido lánguido y poco entusiasta a la hora de la implementación de los acuerdos. ¿Qué va a hacer Rodrigo Lara si es presidente de la República con ese problema que acaba de mencionar del control del narcotráfico de nuevas poblaciones y de nuevos espacios dentro de Colombia? Bueno, yo creo que el problema de falta de presencia del Estado colombiano en el territorio tiene mucho que ver con problemas de diseño institucional. Nosotros en 1991 descentralizamos de manera audaz en los municipios y en los departamentos, pero el Estado central colombiano se ensimismó y se acantonó en Bogotá. Es decir, el Estado no hace presencia en el territorio, excepto de manera esporádica con contratistas de prestaciones de servicios y a través de las fuerzas militares. Pero la presencia del Estado va mucho más allá que eso.
Para un habitante de una región apartada de Colombia, ¿el Estado qué es? No es su alcalde, que es un actor político local, tampoco es el gobernador, que es otro actor político local, pero tampoco puede ser exclusivamente el ejército. Y no puede ser señores que llegan con la chaquetica de su entidad y que van de vez en cuando sin ninguna coordinación en el territorio. Es decir, el Estado colombiano en el territorio actúa casi como una especie de ONG, de manera desordenada y de manera muy puntual. El Estado tiene que crear unas estructuras desconcentradas, paralelas a la descentralización, que se encarguen de regular tanto la realidad de la descentralización política administrativa como de encarnar esa presencia del Estado en el territorio y de ejercer un control civil sobre las Fuerzas Armadas y de policía. Y en segundo lugar, pues frente al narcotráfico hay que emplear diferentes tipos de estrategias. El narcotráfico hoy está en manos de grupos meramente narcotraficantes, pero cada día más agresivos. Recientemente el Clan del Golfo asesinó a 5 soldados. Eso no se veía desde la época de Pablo Escobar. ¿Qué hacer frente a esas organizaciones narcotraficantes? Según el derecho internacional humanitario, usted ya no las puede bombardear. Usted bombardea a actores en conflicto. Usted puede bombardear al ELN, usted podía bombardear a las FARC, pero usted no puede bombardear al Clan del Golfo, porque es un actor, no es un actor político en conflicto, no es un actor armado en conflicto. Entonces usted tiene que transformar su estrategia y su ofensiva militar. ¿Cuál fue el error de Duque? Pretender enfrentar a esas organizaciones como se enfrentaba a las FARC. Las FARC, por su naturaleza de ejército irregular, controlaban territorio. A estas organizaciones no les interesa controlar territorio, les interesa controlar comunidades. Son pequeñas estructuras armadas propias del narcotráfico que usted ya no puede bombardear con un tucán, pero a las que usted sí puede dar de baja con un dron armado, por ejemplo. Usted tiene que cambiar la estrategia militar, usted tiene que tener volando 300 drones, un ojo omnipresente por todo el país. Y a esas pequeñas estructuras sí las puede, por ejemplo, bombardear con unas armas mucho más precisas que son las que disparan los drones. Es un cambio de estrategia militar. Respecto ya del asunto que tiene que ver con los cultivos ilícitos, un problema supremamente complejo. Usted allí tiene que desarrollar un programa de renta básica contra erradicación. Ese programa, por ejemplo, lo tuvo la administración Uribe, se llamaba Familias Guardabosques. Era eficaz, pero nunca lo masificó. Pero ya lo que son cultivos ilícitos, lejos de la frontera agrícola, en zonas remotas, donde usted no puede erradicar, porque el erradicador que manda lo matan, usted sí tiene que fumigar. Hablando de narcotráfico, Rodrigo Lara como presidente, ¿qué tiene pensado hacer con Venezuela y las relaciones con Maduro? Nosotros tenemos que intentar de alguna manera, no la regularización de las relaciones con una dictadura tan oprobiosa, pero sí por lo menos regularizar ciertas relaciones comerciales y consulares, porque aquí hay 2,5 millones de venezolanos que necesitan legalizar sus papeles, legalizar sus títulos y poder regresar y hacer los trámites administrativos mínimos de cualquier población que se encuentra desplazada y que es inmigrante en Colombia. Entonces yo creo que hay que buscar una estabilización y presionar la salida democrática hoy. ¿Cómo está su relación con su anterior, digamos, jefe político, por decirlo de alguna cosa, que es el doctor Vargas Lleras? Son cordiales, son cordiales, son cordiales. No son tan estrechas como antes, pero son relaciones cordiales. Yo creo que ha habido, digamos, una vida política compartida durante muchos años y por mi parte son muy cordiales. Yo creo que él debió haber sido el presidente en lugar de Iván Duque. El país sería mejor y distinto. ¿Opinión sobre los Pandora Papers? Hombre, los Pandora Papers es básicamente la punta del iceberg de unas sociedades en América Latina acostumbradas a unos sectores económicos acostumbrados a eludir permanentemente. Es que en Colombia es de los pocos países del mundo donde la evasión tributaria no es un delito. Entonces la elusión es en sí un deporte. Y el hecho de que Colombia sea el tercer país del mundo con más políticos involucrados en los Pandora Papers, pues es muy ilustrativo de ello. ¿Quiénes eluden? Pues los que no pueden, los que no tienen alternativa. Elude la clase media, el asalariado, la pequeña y mediana empresa. Los grandes capitales tienen por deporte eludir el pago de impuestos en Colombia. Eso hace muy difícil construir un pacto social y fragiliza la legitimidad de cualquier acción pública. El país que tenemos hoy, ¿qué cree usted que su papá, si estuviera vivo, estaría diciendo de lo que estamos viendo hoy en Colombia? Mi padre advirtió mucho de lo que iba a pasar y por eso lo asesinaron. Mi padre tuvo la capacidad de previsualizar el peligro del crimen organizado, del narcotráfico para la sociedad colombiana y para la democracia colombiana. Su lucha contra el narcotráfico no era una lucha de moralina, era una lucha porque él entendía básicamente el efecto que puede tener la droga en una sociedad tan pobre.
en efectos de desescolarización, en efecto de alienación de millones de jóvenes, pero sobre todo su lucha fue contra unos poderes criminales que no tienen límite, unos poderes criminales apoyados en inmensos capitales que, como toda mafia, busca expandir sus actividades hacia otras distintas del narcotráfico, trátese de la contratación pública o del control de las instituciones democráticas. Y la lucha de Colombia en los últimos 36 años ha sido esa, es ver cómo evitar justamente que este país se convierta en una narcodemocracia. El narcotráfico sí, es una peste que nos cayó, es una guerra absurda, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados, porque faltan muchísimos años de aquí a que los países consumidores de Europa, de Asia, legalicen la droga. En el entretanto no nos podemos quedar de brazos cruzados, porque quedarse de brazos cruzados es básicamente convertir a Colombia en una olla del narcotráfico mundial. Y en una olla del narcotráfico mundial manda el crimen. Miren lo que pasó en Venezuela. Venezuela manda una dictadura narcocomunista. En México, pues no hay una dictadura narcocomunista, pero la forma como ejercen presión sobre los gobernadores, sobre los alcaldes, o como asesinan a cualquier persona que no acepte la ley de plata o plomo, como pasó en las últimas elecciones, es absolutamente dramático. Ese es el reto nuestro, defender la democracia colombiana de las amenazas del crimen financiado por el narcotráfico. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. A ti. Muchas gracias. Y ustedes, amigos, nos encontramos en una próxima oportunidad aquí en Conversaciones.